Auspicia este programa. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Favaloro Televisión fue distinguido con el Premio Santa Clara de Asís y Teté Custarot fue premiada con el Martín Fierro por su labor como conductora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Aquí estamos comenzando otro programa con un tema realmente apasionante, porque vamos a hablar de las fobias. Y es bastante común escuchar ya en el lenguaje coloquial, es fóbica o es fóbico o tuvo un ataque de fobia, porque esto quiere decir que es un diagnóstico que se ha clarificado, que se ha conocido, y que muchos seres humanos transitan esta vida realmente con algún tipo de fobia. Vamos a conocer entonces los síntomas, vamos a conocer las características y también la posibilidad de mejorar, por supuesto, y trabajar también, como siempre, en la prevención. ¿Nos vamos a la cocina? Vamos entonces a ver qué está... ¡Qué rico! Vainillas. Ay, bueno, lo primero que pensé si eran vainillas borrachas como hacía mi mamá cuando era chica. Me dijiste que no. Es otro postre con vainillas. Vamos a hacer flan. Un flan como el que hace la abuela, sí, típico, y después uno con vainillas. Perfecto. ¿Sí? Entonces, la diferencia va a ser que en el momento que pongo manteco el molde, sí, le pongo caramelo, en el que lleva vainillas voy a poner primero las vainillas en la base. ¿Sí? Después lo que voy a hacer, como se hace el flan, primero caliento leche con azúcar, sí, después mezclo los huevos con azúcar. Cuando la leche está caliente, mezclo la leche y el azúcar, lo bato y lo agrego. Ahí las vainillas se van a absorber la leche. Perfecto. Después al horno, en una placa, baño María, ajá, ¿sí? 50 minutos más o menos, al horno a 180. Perfecto. Bueno, la porción espero que sea grande, pues ya hay cola para comer esto, ¿eh? Sí. Acá en el estudio. ¿Cómo te va? La licenciada Patricia Nicolao también está aquí. Ella es especialista en nutrición de la Fundación Favaloro. Bueno, apetecible todo, ¿eh, Patricia? Totalmente rico. Apetecible. Sí, acá tenemos un alimento que es muy básico, que todo el mundo generalmente le gusta, y sí, a rescatar dos ingredientes principales que tiene. Uno es el tema de la leche, que nos aporta calcio, proteínas, y el tema del huevo, que nos aporta también proteínas de muy buena calidad. Entonces, para poder tomarlo como opción en personas que no toman leche, por este tema de incluir el tema del calcio, es una muy buena opción. También a aquellas personas que tienen dificultad para la deglución, para tragar, por la característica, la consistencia que tiene, es también un postre que nos puede, súper fácil, y que nos puede darle esta viabilidad de tener un alimento que sea nutritivo. Sí, y aparte es riquísimo, sí, también, ¿no? Otro detalle. Bueno, vamos a ver los ingredientes. Muy bien, y presentamos a los profesionales que me acompañan, el licenciado Rafael Kichik, psicólogo. ¿Cómo te va, Rafael? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bienvenido al programa. Gracias. Docente de la carrera de Psicología de la Universidad Favaloro, y dispuesto a escucharte porque sabemos que sabes mucho con el tema fobias, ¿eh? Bueno. Y también está la doctora María Eugenia Davi, que es psiquiatra. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Qué tal, Coordinadora del Departamento de Psiquiatría del Instituto de Neurociencias. Bueno, nos pusimos de acuerdo con los distintos tonos de verde hoy, ¿eh? Así es. Nos metemos en el tema con este primer informe y luego lo desarrollamos. La fobia es el trastorno de ansiedad más frecuente de todos y se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas. Si bien una persona fóbica es consciente de que el temor que experimenta ante determinadas situaciones u objetos es irracional, no puede dejar de sentirlo. Incluso en ocasiones puede provocarle malestar físico y en los casos más extremos pueden llegar a producirse ataques de pánico. Las fobias específicas más comunes son, entre otras, el miedo a la sangre, a volar, a hablar en público, a los animales, a las alturas, a lugares cerrados, a las tormentas y a sumergirse en el agua. También existe la denominada fobia social, que consiste en un gran temor a realizar el ridículo o a ser evaluado negativamente por los demás. En la fobia a la sangre existe una reacción fisiológica específica que en la mayoría de los casos conduce al desmayo. Este es el único trastorno de ansiedad en el cual la persona se desmaya por el cuadro ansioso. Los individuos con fobias intentan evitar aquello que les provoca miedo, pero si no es posible, pueden experimentar taquicardia, sudoración, falta de aire, temblores, descomposturas y un fuerte deseo de huir. Una fobia
se convierte en un trastorno cuando las conductas de evitación, el miedo o la ansiedad son tan elevados que llegan a interferir en la calidad de vida de la persona, haciendo disminuir notablemente su desempeño laboral y sus relaciones sociales. El mejor tratamiento para esta patología es la combinación de la terapia cognitivo-conductual y la medicación farmacológica. Muy bien, Rafael, comenzamos entonces con el tema. Ya está explicado qué es una fobia, y esta fobia puede desarrollarse en algún momento de la vida o uno la trae desde que nace. A ver, es una buena pregunta. En realidad, la causa de las fobias, como la mayoría de los trastornos mentales, no la sabemos con exactitud. Sí sabemos que hay una disposición, una predisposición biológica y psicológica a sufrir estos trastornos. ¿Sí? O sea, es muy probable que la persona que tiene una fobia tenga algún antecedente familiar, ya sea directo o más indirecto, de un trastorno ansioso previo. María Eugenia, ¿es difícil diagnosticar una fobia? No, es difícil que la gente consulte porque tiene una fobia. Qué bueno, claro. El diagnóstico no es difícil y a veces es más fácil, y cuando es más complicado hay test específicos donde después de analizarlos queda en evidencia que la persona tiene una fobia. El tema es que la mayoría de las personas naturaliza el hecho de que no hace determinadas cosas para no cruzarse con las palomas porque tiene fobia a las plumas, por ejemplo. Sí. Y lo vive como algo natural, digamos, cuando en realidad, y empieza a evitar situaciones para no cruzarse con las palomas, cuando en realidad esto es un trastorno que tiene que ver, como dijo Rafael, es un trastorno de ansiedad, porque todos los síntomas que presentan son de mucho nervio, por eso tiene mucho componente en el cuerpo. ¿Sí? Claro, porque aparece transpira, el miedo. Aparece taquicardia, exacto. Claro. Tiene que ver con ahora, digo, nervioso. uno ya, yo decía en la presentación, ¿no? Está como incorporado en el lenguaje, está fóbico, mira, está fóbica, como una descripción. No bueno, es tan... hay que diferenciar entre miedo y una fobia. Sí. Un miedo es muy frecuente, el problema es cuando ese miedo es tan intenso que nos impide hacer cosas. Sí. El muchacho que quiere hacer medicina y no se anima por la fobia a la sangre, a las inyecciones, el ejecutivo que le fue muy bien y ahora tiene que viajar en avión y no se anima. Bueno, vamos a compartir otro informe que tenemos preparado sobre el tema del tratamiento. En la actualidad, existen distintos tipos de tratamientos que abarcan desde estrategias cognitivo-conductuales hasta los psicofármacos. En casos particularmente complejos, los tratamientos de elección son la terapia cognitiva-conductual y el tratamiento farmacológico. La terapia cognitivo-conductual es una forma de tratamiento psicológico focalizado, estructurado y de tiempo limitado. A través de ejercicios, el paciente aprende a detectar y controlar sus pensamientos catastróficos y reacciones extremas. Un aspecto central del tratamiento son las prácticas o ejercicios, comúnmente llamadas exposiciones, en donde la persona aprende a reducir sus temores y a darse cuenta de que sus temores no se concretan. Esta forma de tratamiento permite mejorar la calidad de vida. En cuanto a la farmacoterapia, en ciertas ocasiones, algunos medicamentos son recetados para facilitar un tratamiento psicológico o también con el objetivo de reducir la ansiedad anticipatoria ante una situación potencialmente fóbica inminente, como por ejemplo una operación del corazón para personas con fobia a la sangre. Está comprobado científicamente que la terapia cognitiva conductual junto con el tratamiento farmacológico es la mejor combinación para tratar a una persona que padece fobia. Las fobias tienen muy buen pronóstico. Con un tratamiento adecuado, la persona evoluciona favorablemente. Claro, pensaba en esta evolución que permitiría entonces que tenga un desarrollo social, porque hablabas en un momento, dijiste al pasar, la fobia a la gente y la fobia a estar en contacto con los demás, ¿no? Es una fobia que aparte es difícil que la gente diga qué es lo que le pasa, pero se rehúsa a ir al encuentro de los demás, ¿no? Y empiezan a inventar historias y mentiras. Bueno, a ver, digamos,
eso que vos estás mencionando se puede marcar dentro de lo que nosotros llamamos fobia social o ansiedad social. Ajá. Curiosamente, las personas que lo padecen no se identifican con el término fobia, porque uno asocia fobia con salir corriendo en una situación por mucho miedo. Y la verdad es que no podemos escapar de los seres humanos, ¿no? Entonces desarrollan conductas evitativas sutiles, como por ejemplo, esto que vos decís, las excusas, ¿sí? Para no asistir a un evento social, no mirar a los ojos cuando de repente están hablando con alguien, bajar un poco el tono de voz, evitan ser centro de atención por temor a ser evaluados negativamente. Porque son descubiertos si son centros de atención, no, ¿o qué? En ¿Qué es lo que tienen miedo que descubran? Al ridículo, a la burla, a quedar mal, a verse demasiado inseguros delante del prójimo, en fin, o a trabarse o a sonrojarse y que los demás lo juzguen negativamente. Y esta fobia, la fobia son las más incapacitantes que existen, porque puede ser generalizada o miedo a hablar en público, se lo llama muchas veces, que en realidad es una fobia extrema. Sí, claro que sí. Bueno, María Eugenia, es interesante porque María Eugenia siempre tiene una visión, como recién, ¿no? Lo que contestó con referencia a la conciencia de la fobia. Hay, la posibilidad del tratamiento, la posibilidad de la mejora en el objeto cuando aparece el objeto de la fobia. Sí, hay gente que anda espectacularmente bien con el tratamiento y esto lo tenemos que por ahí decir muy fuerte. Tienen muy buen resultado. Es un tratamiento específico, no es cualquier tipo de terapia, tiene que ser alguien que esté entrenado en hacer esto. Claro, porque yo pensaba, alguien que le tiene fobia a las cucarachas, por ejemplo. Es ilógico que una persona le tenga miedo a una cucaracha por el tamaño, por la diferencia. Por ahí le puede tener miedo, pero no tiene que tener la reacción como que si lo que tiene enfrente es un león. Claro, digamos, ¿no? Toda la reacción física que eso conlleva. Y quiero decir algo más, Tete, que mucha gente, sobre todo los que tienen fobia o ansiedad social, terminan acudiendo, y esto es parte del combo, a las drogas o al alcohol. Es una asociación muy frecuente, porque con un poco de alcohol empiezan a desinhibirse y a poder tolerar. Claro. Entonces, o un poco de marihuana, hay comorbilidad entre determinadas fobias y alcoholismo y drogadependencia, lo cual ahí el tema es más serio y encubre la fobia. Por supuesto, claro. Y es algo que anda muy bien y el tratamiento es relativamente sencillo y relativamente corto. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar en el programa. Nos vamos ahora a Santiago del Estero. Allí está el ministro de Salud, el doctor Luis Martínez. La importancia de la atención primaria tiene que ver con llegar antes de que el proceso de la enfermedad se produzca y provoque un impacto. Hoy por hoy la atención primaria de la salud está dando un paso importante donde se le ha puesto muchísima prioridad a lo que se hace con los agentes sanitarios, con los médicos, con las enfermeras, con todo el personal que trabaja en cada una de las unidades de atención primaria. Son los agentes sanitarios quienes conocen a la comunidad que pertenecen y en base a ello, ¿no es cierto?, están trabajando, se logran buenas coberturas de vacunas, controles de embarazo, controles de niños. Lo que estamos, digamos, apuntando es más que nada la salud intercultural, respetando los saberes ancestrales, ¿no es cierto?, la dimensión y la cosmovisión de los pueblos originarios con respecto a la salud y lo que es salud, esa armonía con el medio ambiente y la persona y el espíritu, y haciéndola conjugar con nuestros saberes de la medicina holopática y hegemónica, ¿no? Entonces, de esa manera se puede construir un saber que provoca, ¿no es cierto?, salud, en este caso específicamente en los pueblos originarios. Muchas veces no tenemos suficiente cantidad, digamos, de postas sanitarias o de centros asistenciales o de médicos en el gran territorio que tiene nuestra provincia, entonces nosotros desde el Ministerio nos acercamos con estas unidades sanitarias móviles. El impacto que tiene es que nosotros podemos ir al lugar
y dar acceso a las necesidades de esa población. Hoy en Santiago del Estero, tengas obra social o no tengas obra social, se están resolviendo la gran mayoría de los casos problemáticos, ¿no es cierto?, de salud de la población. Muchísimas gracias al doctor Martínez y ahora estamos con el doctor Juan Marengo, que es especialista en psiquiatría. Bienvenido, Juan, al programa. Él es profesor adjunto de Salud Mental y de Psicología de la Personalidad de la Universidad Favaloro. Juan, quería preguntarte, ¿cuáles son las fobias más comunes que acuden a la consulta? O sea, ¿cuál es tu evaluación? Es muy interesante tu pregunta porque como la fobia es una patología de baja consulta y de alta prevalencia en la población, sí, no coincide el nivel de demanda de atención con la cantidad de personas que la padecen, ¿no? Claro. Entonces, en nuestros consultorios, la demanda en general está relacionada con el nivel de afectación en la calidad de vida de los pacientes, claro, ¿no? Digamos que las fobias que más afectan el estilo de vida de las personas son las que buscan más ayuda en los consultorios. Y en primer lugar tenemos a la agorafobia, que acompaña al trastorno de pánico. En segundo lugar, ¿qué significa la agorafobia? La agorafobia es una fobia que se desarrolla secundariamente a la ocurrencia de ataques de pánico muy repetidamente, ¿no? Las personas que tienen pánico temen volver a tener ataques de pánico y evitan situaciones en las cuales, si llegaran a tener un ataque de pánico, no van a tener la posibilidad de salirse del contexto fácilmente. ¿Qué otro tipo de fobia? Luego, bueno, la fobia social es también una causa frecuente de consulta por el nivel de afectación en la calidad de funcionamiento laboral y, por supuesto, en el funcionamiento social, ¿no? Las personas que temen ponerse en ridículo en contextos sociales evitan las ocasiones de contacto social. Claro. Consecuencia de lo cual, bueno, temen hablar en público, tratan de no hacerlo, temen conocer personas nuevas, tratan de no ir a lugares en los cuales puede haber demasiadas personas y el funcionamiento se va restringiendo. Ahora, mucho. la persona que atraviesa una fobia tiene una necesidad de control también, o sea, ella quiere controlar, por eso se limita a actuar para que no le vuelva a pasar lo que ella ya conoce. Claro, lo habitual es que las personas que arrastran una fobia que conocen, un miedo patológico, digamos, que conocen, empiecen a controlar su vida de una manera muy evitativa, ¿no? Es como que acomodan todo su funcionamiento de tal manera que evitan ponerse en contacto con eso que entendemos como objeto fobígeno. Claro, por supuesto. Bueno, nos vamos ahora a San Juan. Allí está Silvina Domen. Mi nombre es Silvina Domen, soy psicóloga, trabajo en el sector salud desde hace 17 años ya. Yo específicamente trabajo en 2 centros, acá que es un SIC y en un centro de salud o CAPS, y estoy como psicóloga, no solamente en la parte asistencial o de atención de los pacientes individuales, familias o grupos, sino también hacemos muchas actividades de promoción de la salud, que es un poco el fuerte que por ahí tiene la residencia de psicología acá en San Juan, que es una residencia con orientación en atención primaria. Son todas actividades dirigidas a la población que tienen como función específica promover vida o estilos de vida saludables, ¿no? Pueden ser diversas, eso se van como organizando de acuerdo por ahí a la necesidad de cada población y las vamos adaptando. Pueden haber actividades dirigidas a niños, a adolescentes, a adultos, las vamos planificando de acuerdo a los requerimientos de cada lugar en especial. Se pueden coordinar con las escuelas, con alguna ONG, con los mismos municipios, o sea, se pueden coordinar de diferentes maneras y bueno, de acuerdo a lo que la población por ahí vaya solicitando, vamos trabajando sobre eso, ¿no? La atención primaria es fundamental,
porque digamos es el camino de acceso que tiene toda la población, es el primer contacto que la población tiene con el sector salud, ¿no? La idea es que la gente no llegue a un hospital, la idea es que llegue primero a un centro de salud y de acá se pueda ver realmente si lo que tiene necesita una derivación a un segundo nivel o no, o simplemente con la consulta acá se puede evacuar toda esa necesidad que la persona tiene. Entonces, digamos, esto desde muchos aspectos, incluso hasta de un costo económico, significa que la persona va a poder acceder a su lugar de donde vive más cerca sin tener que ir a otros lados donde por ahí implica mucha más movilización y poder solucionar perfectamente su problema. Muy bien, muchísimas gracias a Silvina. Y con el doctor Marengo me queda la última pregunta. ¿Todos los seres humanos tenemos alguna fobia o a lo mejor todos los seres humanos tenemos miedo? ¿Qué es? Sí, la respuesta sería que todos los seres humanos tenemos miedos. De hecho, nuestro cerebro está programado para responder al miedo y a la amenaza y por supuesto, bueno, que no todas las personas nos relacionamos con las mismas situaciones de la misma manera. Para pensar en fobia, y esto me parece que hay que volver a rescatarlo, hay que tener en mente el criterio clínico, los criterios que son útiles desde la clínica. Claro. ¿No? Cuando hay sufrimiento por la presencia de un miedo que excede lo racional y que se manifiesta como un miedo patológico, o bien cuando la afectación ha invadido nuestra calidad de vida, en ese momento estamos hablando de fobia. Claro, ¿sí? está bien, clarísimo. Esta es una pregunta muy común para diferenciar el miedo de la fobia. Exacto. Gracias, doctor Marengo, por estar en el programa. Nos vamos ahora a un consejo del Ministerio. Limitar el consumo de sal reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cardiovasculares, no solo en hipertensos, sino en todas las personas. Para una Argentina más sana, el Gobierno Nacional acordó con la industria alimentaria disminuir el uso de sal en la elaboración de alimentos procesados. Todos podemos ser parte de una Argentina saludable. Cocina sin sal, reemplazándola por otros condimentos. Evita poner el salero en la mesa. Elegí los alimentos con menor contenido de sodio. Menos sal, más vida. www.msal.gov.ar. Muy bien, acá estoy con el doctor Daniel López Rossetti y bueno, estamos hablando de fobias, así que el tema tiene que ver con ¿qué? Con el cerebro. Con el cerebro, porque hay una parte en el cerebro, que la tenemos todos, que se llama amígdala cerebral. Es como la amígdala de la garganta, pero no es la de la garganta, está en el cerebro, y esa es la que reacciona, es la central de alarma que reacciona ante un peligro y genera lo que llamamos miedo. Todos tenemos miedo, porque es lógico, es un mecanismo de defensa. Claro, como de supervivencia. El miedo no es sonso. O sea que, nada. Ahora, están las patologías del miedo. Y esas patologías del miedo comparten un mismo circuito biológico en el cerebro. Imaginemos que el cerebro es un circuito electrónico y todas las patologías guardan fuerte relación con ese circuito neurológico que parte de algo que se llama miedo. Imaginemos que mi muñeca es la raíz y miedo, es el miedo. Y de ahí salen por lo menos 5 posibilidades para ser didácticos nada más. La ansiedad, el síndrome de ansiedad generalizada, las fobias, el pánico y el estrés postraumático. El miedo, lo hemos sentido todos, es intenso, fuertemente corporal y tiene objeto. ¿Qué es una ansiedad? Es un miedo chiquitito, sostenido en el tiempo y que es más difícil saber cuál es el objeto. Claro. Las emociones tienen que ver con el tiempo. Yo puedo tener el miedo aquí en el presente, puedo tener una nostalgia por el pasado o una melancolía, y la ansiedad es un temor anticipatorio. Lo que vimos hoy, y que explicaron también los colegas, que tiene que ver con las fobias, es una patología de los trastornos de ansiedad. Y una cosa, cuando una persona desarrolla una fobia, siempre lo está haciendo, el objeto fóbico, es algo que ancestralmente en nuestro pasado biológico nos dio miedo. Una cucaracha, un encierro, la altura, estar ahogados, siempre es algo que en el pasado fue feo. Entonces nuestra historia ancestral en el cerebro lo tiene guardado y cuando desarrolla el objeto fóbico, toma ese pasado ancestral. Fíjate que no hay fobias a las cosas hermosas. Nadie tiene fobia al arco iris, nadie tiene fobia a una flor, nadie tiene fobia a una música linda. Es cierto. La fobia, la patología fóbica desarrolla sobre algo de nuestro pasado ancestral y así se manifiesta. Se llama
es uno de los tantos trastornos de ansiedad. De ansiedad, clarísimo. Gracias, Daniel. No, Muchísimas gracias como siempre. Bueno, nos vamos a la cocina, ya está. Uy, ahí va a ver, qué bárbaro. Miren lo que son los postres que han preparado, qué delicia. Bueno, Jerónimo, acá estamos entonces. Primero, bueno, las vainillas o con lo que quieras. Empecemos con lo que quieras. Tenemos el flan de la abuela, el más rico de todos, siempre. El más, este es imbatible, ¿eh? Sí. Después tenemos un flan que le pusimos en la base vainillas. Ajá. ¿Sí? Y bueno, lo decoramos con crema. ¿Está bien? Perfecto. Riquísimo. No, ya quiero una cuchara para empezar a probarlo. Bueno, últimas consideraciones. Patricia. Bueno, el flan es una excelente opción de postre para los chicos, Sí. para los adolescentes, aquellos que realizan deportes. ¿A quién no le gusta el flan? Para la embarazada. Si queremos hacerlo un poquitito más dietético, Sí. lo que podríamos hacer, por ejemplo, en este caso, es utilizar algún edulcorante que sea apto para cocción y reemplazar las vainillas por manzana, que dan también una muy buena combinación para lo que son los flanes. Está bueno, buenísima idea. Bueno, aparte tiene todos los agujeritos, viste que dicen, tiene que tener agujeritos el flan. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por estar en el programa. A ustedes también, por supuesto, por acompañarnos cada semana. Muchísimas gracias a Roberto Giordano, Amo Mi Living, La Fachada y ese catering. Por supuesto, escuchamos, leemos atentamente todas las sugerencias que nos hacen con mensajes que nos llegan de todo el país. Así que agradecidos y será hasta la próxima. Chao. Favaloro Televisión fue distinguido con el Premio Santa Clara de Asís y Tete Custarot fue premiada con el Martín Fierro por su labor como conductora. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.